Hola, ajedrecista. En esta posición, Karpov gana sin atacar, y su rival no puede hacer absolutamente nada. Y es que Karpov solamente utiliza una regla: coordinar sus piezas a la perfección. Algo que puedes usar tú desde hoy mismo. Bienvenidos a la joya de Oropesa. Hay partidas que el tiempo injustamente parece haber borrado del mapa. He estado investigando y apenas existen registros que le hagan justicia a lo que ocurrió en 1996 en Oropesa del Mar. Hoy vamos a viajar en el tiempo para rescatar la joya de Oropesa, una partida que parece una sinfonía de música clásica donde cada nota encaja a la perfección para redondear una obra maestra. Y lo vamos a hacer enfrentando a Karpov contra un titán, Boris Gulko. Por cierto, Gulko es el autor de uno de mis libros favoritos, Lecciones con un gran maestro, os lo recomiendo a todos. Es un pensador brillante, pero hoy fue la víctima de una de las composiciones más crueles de la historia del ajedrez. Prepárate porque vas a ver cómo una boa constrictor asfixia a un genio sin que éste pueda siquiera protestar. Vamos al tablero. La partida comienza con Karpov jugando con blancas, jugada D4, D5 y entramos en lo que es el gambito de dama, aceptado después de D por C4. El blanco tiene varias opciones aquí, pero Karpov hace la opción más empleada, que es caballo F3. Seguimos con el desarrollo y ya recuperaremos el peón que hemos entregado en la apertura. A6, la idea es jugar con B5 y sostener el peón de C4 en muchas líneas, así que Karpov sigue con la jugada E3, ya con la idea de ir directamente a capturar el peón de C4 y quedarnos con más control central. Y aquí Gulko hace la jugada E6, dando por perdido ya ese peón de C4. Intentar quedarse con el peón haciendo la jugada B5 no es la principal idea del negro, se puede jugar, pero aquí ya el blanco gana el 60% de las veces jugando A4, luchando ya contra la estructura de peones del flanco de dama. Y si, por ejemplo, alfil B7 para a la captura poder recapturar y que la torre no esté colgando, ¿vale? Porque el peón estaría clavado, pues reventamos por completo la estructura con la jugada B3. Y ahora, por ejemplo, una jugada de desarrollo para terminar sacando el alfil, el caballo y enrocar, pues simplemente seguimos con B por C4, peón por C4, alfil por C4, el blanco termina recapturando el peón que ha entregado en la apertura, se queda con más control central y una posición mucho más agradable de jugar, debido a que el peón de C7 es una debilidad. Aquí, ¿cuál va a ser el plan del negro? Intentar hacer la jugada C5 en buenas condiciones. Pero como digo, en la partida el negro hizo la jugada E6, dando ya el peón a Karpov, que se lo comió directamente, y jugando C5, que es la ruptura típica que busca el negro en estas estructuras, tal y como os he explicado en la variante de antes. Ahora el blanco simplemente enroca y el negro caballo F6, sacando también sus piezas. Y ahora Karpov, que tenía bien mirada esta posición, hace la jugada que mejor resultados da en esta variante. Karpov se adelanta a la idea del rival, que es jugar con B5 para alfil B7, tocando el alfil y poder desarrollar rápido las piezas, así que hace la jugada alfil B3, de tal forma que B5 no gane un tiempo sobre el alfil. Caballo C6, sacando las piezas Gulko, y caballo C3. Los dos van desarrollando las piezas y Karpov no tiene miedo a que le capturen en el centro creando un peón pasado. Si el negro quisiese entrar en esta línea, el blanco tiene que recapturar aquí directamente de peón para mantener el mayor número de piezas. En posiciones de peón aislado, tenemos que mantener piezas para buscar activarlas, ponerlas en las mejores casillas y atacar al rey negro, jugando de la forma más dinámica posible, ya que si entramos en un final y se empiezan a cambiar piezas, este peón va a empezar a ser una debilidad más que un peón que nos dé más espacio y buenas casillas. Pero Gulko no quería entrar en esas posiciones y simplemente hizo alfil E7 terminando el desarrollo. Ahora Karpov ya decide cambiar con D por C5. Fijaos, esto también es muy instructivo, que el blanco en este tipo de posiciones siempre espera que el alfil se mueva para recapturar. De esa forma el alfil va a perder dos tiempos en desarrollarse. Así que alfil E7, cambiamos y el alfil va a tener que volver a perder otro tiempo. Pero primero Gulko decide cambiar damas, dama por D1, torre por D1 y alfil por C5. Ahora alfil D2 y alfil D7, los dos van terminando el desarrollo y parece que aquí no hay absolutamente nada de ventaja para el blanco. Está todo simétrico y ¿qué va a hacer Karpov para conseguir ganar esta partida? Antes de seguir con la partida, quiero enseñar una idea. Y es que, por ejemplo, hacer aquí B5 para terminar de sacar el alfil por B7 y ponerlo a la mejor diagonal no funciona porque ahora C5 y C6 están las dos piezas indefensas en una columna semiabierta y aquí hay táctica. ¿Cómo? Pues haciendo torre C1, mirando a las dos piezas y amenazando la descubierta caballo por B5 ganando un peón. Por ejemplo, si el negro intenta quitar una pieza, igualmente sigue otra pieza indefensa y las piezas indefensas atraen la combinación. Caballo por B5, A por B5, ganaríamos un peón y tendríamos una posición muy ventajosa. Por eso es que Gulko no puede hacer B5, que sería la jugada que querría hacer, pero no se puede por el tema táctico. Así que tiene que resignarse a sacar el alfil
por D7 para terminar el desarrollo. Y lo que digo, ¿cómo va a ganar aquí Karpov? Bueno, primero hace torre C1. Empieza trayendo las piezas al centro y va a seguir mejorando la posición poco a poco y creando amenazas en el proceso de tal forma que el negro no puede hacer lo mismo sin preocuparse por las ideas de Karpov. Si os fijáis, aquí Karpov tiene un tipo de ventaja de tiempo. Necesita que todas sus jugadas vayan creando amenazas de tal forma que el negro no pueda terminar el desarrollo a gusto y de esa forma poder materializar la ventaja microscópica que tiene. Estamos amenazando algún tipo de descubierta sobre el alfil, así que Gulko decide quitarlo a 7 y salir de los problemas. Pero con esta jugada de defensa no le está dando tiempo a desarrollar su juego como él quisiera. Alfil E1, Karpov despeja la columna para la torre y tienes que tener cuidado con algún enroque si el caballo no está porque este estaría colgando. Así que el negro sigue con rey E7 para traer las torres también al centro. Los dos quieren luchar por las columnas abiertas que hay en C y D. ¿Pero qué va a hacer aquí Karpov? Pues seguir haciendo jugadas molestas para que el negro no pueda terminar del todo su desarrollo. ¿Qué jugada molesta se os ocurre aquí con blancas? Eso es, caballo A4. Quiero meterme en la casilla C5 y empezar a toquetear por aquí las cosas al negro. Es verdad que me puede cambiar el alfil por el caballo, pero entonces ganaríamos una pequeña ventaja debido a la pareja de alfiles. Por eso, Gulko aquí decide hacer B6. Le molestaba que el caballo pudiese venir a la casilla C5, aunque quizá lo mejor hubiera sido cambiar ese alfil por el caballo y llegar a la posición de pareja de alfiles para Karpov, donde sabes que te va a apretar hasta pasado mañana. Y es que claro, B6 parece una jugada normal que evita la amenaza de Karpov, de instalar un caballo fuerte, pero es un error que ahora el blanco aprovecha a la perfección. Para el vídeo intenta encontrar la jugada que harías aquí con blancas. Te voy a dejar abajo una encuesta para que votes la mejor jugada. Así que si ya lo has parado y has contestado a la encuesta, sabrás que la jugada correcta aquí es torre por D7. Jugadón de Karpov que no solamente sabía de juego posicional, ¿no? Rey por D7 para mantener defendido el caballo. Y aquí Karpov pues ha sacrificado la caridad. Pero a cambio, ¿qué ha conseguido? Y es que aquí no termina la combinación. Karpov decide sacrificar otra pieza más jugando de forma dinámica como requiere la posición. Y hace caballo por B6. Jaque, te quiero recuperar la torre, así que me vas a tener que comer. Ha sacrificado una calidad, una pieza, pero ¿a cambio de qué? Pues de ahora jugar alfil A4 jugando contra la pieza clavada que no se va a poder defender. Vamos a ver las posibles jugadas aquí del negro. Ahora empieza el juego de Karpov por las casillas blancas, aprovechando la ventaja de color de una forma magistral. Al tener la pareja de alfiles, lo que tenemos que hacer es potenciar el alfil que no tiene opositor. ¿Cuál es ese? El alfil de casillas blancas. Y ahora Karpov va a empezar a crear amenazas justo donde el negro no las puede defender, que son en todas las casillitas blancas. Van a empezar a venir todas las piezas a atacar casillas blancas. Rey C8 fue la que hicieron en la partida, pero vamos a ver que defender el caballo tampoco lleva a ninguna parte. Por ejemplo, traer la torre a C8 no funciona porque viene caballo E5 jaque, atacando la pieza clavada, entrando también por la casilla F7, pero sobre todo es que el caballo va a caer. Por ejemplo, rey E7, caballo por C6 jaque, el rey va a tener que salir a D6 y una jugada, por ejemplo, simple como alfil C3 y de repente la actividad que ha conseguido Karpov es bestial. Tiene solo una calidad de menos por una pieza y un peón y además el rey negro está claro que no está muy contento aquí. Así que torre C8 no funciona. Pero tampoco funciona venir con la otra torre a C8, porque aquí tenemos el bombazo alfil por C6. También ganaría directamente hacer caballo E5 como antes, pero esta es todavía más fuerte. Torre por C6 seguido de caballo E5, jaque, por ejemplo, rey E8 y ya torre por C6. Estamos entrando, estamos creando amenazas, están viniendo las piezas y el blanco, fijaos, la actividad de todas las piezas del blanco comparada con las piezas del negro que no tienen nada que ver, un alfil aquí que choca contra la barrera de peones, ¿no? Así que el negro vio que todo esto no llevaba a ninguna parte y decidió simplemente quitar el rey a C8, que por otra parte es la mejor jugada de la posición. Y Karpov sigue aquí mejorando sus piezas, mejorando la coordinación entre ellas y hace la jugada caballo E5. Karpov está jugando con una precisión milimétrica. Antes de ganar el caballo mejora todas sus piezas. Rey B8 para salir de la clavada y ahora sí ya tengo que capturar el caballo. ¿Y cómo lo capturo? Con el caballo. Eso es, ganando otro tiempo sobre el rey. Después de todo el lío táctico, Karpov tiene una calidad de menos a cambio de un peón y la pareja de alfiles. Y ahora es donde se empieza a coordinar las piezas de forma magistral. Rey B7 y ahora caballo E5. Doble amenaza sobre el peón de C6 y alfil C6 que ganaría la calidad de vuelta. Así que el negro tiene que hacer torre C8 para no perder la calidad. El peón es lo de menos. No se puede defender el peón, por ejemplo, con torre F8, porque te pueden echar simplemente con alfil B4 la torre y luego capturar. O sea, ese peón no se puede defender. Así que el negro lo que hizo fue torre F8 intentando cambiar torres. Y aquí viene el consejo del día. Si tienes calidad de menos, casi siempre es bueno mantener la torre que nos queda.
ya que la segunda torre del negro vale menos que la primera. Y es que esa segunda torre tiene un valor aproximado de 4,5, ya que es un poco redundante con la primera. Así que Karpov aquí no quiere ni oír hablar de cambiar torres, y por eso hace alfil c6, jaque, bloqueando la columna para permitir que las torres no se cambien. Una maniobra muy parecida a la que hizo contra Unziker en esa partida tan famosa, Karpov-Unziker, en una española muy bonita. Si no la conocéis, dejadme por aquí en comentarios y un día os la traigo. Rey a7, qué remedio que mover el rey, y ahora Karpov recupera otro peoncito. Ya son 2 peones y la pieza por la calidad. Incluso ya de material está mejor Karpov. Torre H, F8 atacando el caballo, que tiene que volver. Caballo E5 y caballo D5. El negro intenta activar también sus piezas. Ahora Karpov hace torre D1, amenazando quizá ganar un peón en algún momento. Torre F, D8. El negro busca también activar sus torres por las columnas abiertas. Y Karpov simplemente ya quita el alfil una vez que en la columna no hay nada que el negro pueda cambiar. Caballo E7, intentando recolocar el caballo en otra casilla un poco mejor y abriendo la columna para intentar cambiar torres. ¿Y qué va a hacer Karpov aquí? ¿Va a quitar la torre? ¿Va a cambiarlas o va a bloquear la columna con caballo de 7? No queremos cambiar torres y es que estamos entrando por todas las casillas blancas de la posición. Fijaos la debilidad de ese color. Caballo de 5 intentando bloquear la columna y metiendo un poquito más de presión al caballo, aunque de momento no corre peligro ese caballo. ¿Y Karpov qué hace? Pues mejora un poco la posición. El caballo está bien, el alfil está bien, la torre está bien. Este alfil de momento no tiene mejores casillas porque me lo van a cambiar. Así que mejoro el rey, rey F1, viendo de antemano que el negro puede intentar aquí un truco táctico. Y es que lo que hizo el negro fue alfil por E3, intentando dar la vuelta a la partida con un golpe táctico que no termina de funcionar, porque aquí Karpov calcula muy bien y hace la jugada torre por D5. Muy bien, no podemos comer el alfil, ¿vale? Porque me van a comer, va a ser jaque, me van a comer luego la torre y después me van a capturar el caballo, me van a clavar el alfil y me quedo con calidad limpia de menos en una posición perdida. Así que Karpov aquí decide entrar en la variante buena y hacer torre por D5, otro sacrificio de calidad a cambio de recapturar luego el alfil de E3. Torre C4. El negro ahora busca actividad de piezas. Me atacan el alfil, que es el que sostiene el caballo. ¿Qué hacemos aquí? Pues a lo mejor la maniobra te suena de antes, y es que bloquea esta vez la fila con un peón para mantener su alfil y su caballo defendido. Fijaos cómo Karpov tiene todo defendido. El peón de B4 defiende el alfil, que a su vez es el que está defendiendo el caballo de D7. Y el peón está defendido por el alfil de C1, que a su vez también está defendido por el rey. Qué bonito y qué fácil lo hace parecer Karpov, ¿verdad? Torre 4, buscando atacar el único peón débil de la posición, que parece que es este peón de aquí. ¿Y Karpov qué hace? ¿Lo va a defender con el rey? ¿O va a mejorar su alfil de casillas negras? Eso es. Alfil C3 mejorando el alfil, impidiendo que te capturen el peón de E3, ya que vendría alfil D4 con ataque doble ganando calidad. El negro decide hacer A5 buscando crear aquí tensión porque está el peón clavado, ya que el alfil de A4 está indefenso. ¿Y qué hacemos? Pues simplemente lo defendemos. Se cambian peones y llegamos al momento de la verdad. Deteneos un segundo. Si buscáis una debilidad en la posición de Karpov, no existe. Es una estructura de granito, pero lo más aterrador para Gulko es que Karpov ha activado su arma definitiva, el peón pasado. Cada nota de la orquesta ha servido para que el solista termine la obra. Este peón es una sentencia de muerte. Puede avanzar con calma absoluta porque está escoltado por toda la armonía de piezas de Karpov. No hace falta un jaque mate brillante cuando el rival ni siquiera tiene un punto donde atacar. Esto es puro arte. Si te está gustando esta partida y esta explicación, deja un like y suscríbete, que me ayuda mucho. Torre 7. El negro intenta buscar amenazas sobre el caballo, que va a tener que retirarse, es verdad. Pero ahora caballo E5. Fijaos de nuevo, coordinación de piezas, casillas blancas, entrando por las casillitas blancas, el alfil, el caballo. Y es que el blanco está amenazando aquí un triple que ganaría calidad sí o sí. Así que la forma de escapar de Gulko es primero dar un jaque, activamos el rey y luego sacar el rey para no dejarnos la calidad. Alfil C6, más casillas blancas, mejoramos la pieza y se prepara para avanzar su peón pasado. Rey C7 y B5, un pasito más cerca de la coronación. Torre F5, de nuevo metemos presión sobre el caballo que está defendido por el alfil solamente, así que caballo F3 lo defiendo y quizá lo puedo mejorar por aquí. Torre 4, intentando activar la torre, intentando venir por la columna A generar algún tipo de problema sobre la única debilidad real que tiene el blanco, que podría ser el peón este de G2, pero es muy difícil de atacar y de hecho Karpov se toma todo con mucha calma
y hace que ese peón no se ataque fácilmente, con la jugada H3. No quiero que vengas por G4 a atacarme el peón. Si quieres, vas a tener que dar un rodeo un poquito más largo. No tengo ni una sola debilidad que me puedas atacar y mi peón va a empezar a avanzar muy pronto. Vale, torre A4, intentando colarse, pero no es ningún problema. G4, ganamos un tiempo sobre la torre. Torre A2, con un jaque. Y ahora, ¿con qué piezas taparíais? ¿De caballo o de alfil? Muy bien, hay que taparse de caballo. No hagáis aquí alfil de 2, que nunca es tarde para echar a perder una partida increíble. Y es que aquí habría un truco táctico con torre por F3, desviando el rey que está sobrecargado, nos capturarían en D2 y aquí el negro está ganando. Así que Karpov, lógicamente, no se dejó este truco, hizo caballo por D2, dejando todo bien defendidito, D4, último truco a ver si el blanco se despista y el negro puede cazar un punto, pero Karpov no se deja engañar, hace alfil D4 y gana la partida. ¿Qué intentaba el negro? Pues quizá que capturásemos la torre, pero claro, esto el negro gana, porque ahora nos capturan la pieza, el caballo está clavado y el negro gana. Pero Karpov, con alfil por D4, pone el broche final a la partida. ¿Y cómo va a ganar esta partida? Pues muy fácil, fijaos. Tiene dos alfiles que apoyan a la perfección el avance del peón. Incluso en algún momento podría también venir el caballo a apoyarlo. Estas tres piezas se van a encargar de ir apoyando poco a poco el peón y la partida está perdida para el negro. ¿Qué te ha parecido esta partida? ¿La conocías? Si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete, comenta algo y dale al hype, que me ayuda muchísimo. Te dejo por aquí otros vídeos que tienes que ver si quieres seguir mejorando tu ajedrez. Nos vemos.